Buenas tardes, esto es una clase de sociales nivel 1, distancia y semipresencial, en la que vamos a seguir con el tema de Grecia, donde lo dejamos. En la clase anterior habíamos dejado la explicación en la época de la polis arcaica. Habíamos hablado de esta temprana época de la civilización griega, de los siglos 8 a 6 a.C., es decir, hasta el año 500 o 500 y pico antes de Cristo, en la que lo más significativo era el asunto de las colonizaciones. El tema de las colonizaciones, cuando por la forma que tenían de gobierno, en la que unos pocos aristócratas, una oligarquía de mandatarios, se quedaban con toda la tierra, y el resto de población, para poder vivir, tenía que emigrar, pero esta emigración era forzosa y con las órdenes de la polis, de la metrópolis, de fundar nuevas ciudades, colonias, que iban a tener un vínculo comercial con la metrópoli. Es decir, que las ciudades, las nuevas ciudades, vamos a llamarlas colonias, eran ciudades ordenadas desde la metrópoli, una especie de, por un lado, expansión, pero para los ciudadanos que tenían que irse era una obligación. Las colonias eran de obligación para los colonos, para los ciudadanos de las polis. Bien. Vamos al segundo punto, a la segunda época, que es la época de la polis clásica. Es en torno al siglo V antes de Cristo. Este momento va a durar aproximadamente estos 100 años, del siglo V al siglo IV, ¿vale? Luego le veremos que del siglo IV al segundo va a ser otra época, ¿vale? Entonces el siglo V antes de Cristo es la etapa de mayor esplendor de las polis, entre las que destacaron dos, que fueron Atenas y Esparta, las dos ciudades más conocidas. Y dicen así los apuntes. La amenaza del imperio persa sobre las polis griegas dio lugar a las llamadas guerras médicas. Este periodo va a estar señalado por unas guerras terribles, unas guerras que duraron 50 años, desde el año 499 a.C. al año 449 a.C. Como vamos contando hacia atrás los años, ¿verdad? Estamos antes de Cristo, vemos que hay aquí exactamente 50 años, 499 a 449 a.C. Y acaban con la derrota persa. A pesar de que el imperio persa era muy poderoso, y estaba formado por multitud de reinos, entre los cuales de los cuales todos aportaban soldados, ¿no? Era un ejército muy numeroso. Acabaron con la derrota persa. No tenemos aquí un mapa ahora mismo, pero es la época de la famosa batalla de las Termópilas, ¿verdad? Con la típica película de los 300, ¿no? Eso es casi mitología, es una leyenda, ¿no? Es legendario, pero sí que es verdad que un ejército mucho menos numeroso que era el de los griegos superó, derrotó, vamos, no derrotó, pero consiguió detenerlo durante unos cuantos días. Y eso pues retrasó la invasión persa, la batalla de las Termópilas. Y luego en la batalla de Salamina, que ya era una batalla naval, esta batalla pues acabó con la victoria de los griegos, de la flota combinada de atenienses y otros griegos de la Hélade. Vale, pero antes de meternos en este tema, vamos a ver qué diferencia a Atenas de Esparta, estas dos ciudades. Atenas se había transformado en una democracia, es decir, un régimen en el que los ciudadanos participaban en las decisiones de gobierno a través de instituciones que cada una tenía una función.
tenían distintos nombres. Una eran los magistrados, otra era la eclesía, hoy diríamos más eclesia. Esta palabra nos sonará a iglesia, ¿no? Pues es que esto era una reunión, una institución para reunirse y decidir los ciudadanos. Un momento. El Boulé es otra institución también, y el IEO era otra, ¿no? Cada una tenía una función y no lo voy a explicar aquí porque es un esquema un poco complicado. Sin embargo, Atenas era una democracia muy limitada. Es decir, la democracia griega, ateniense, la democracia ateniense no tenía prácticamente nada que ver con la democracia que tenemos hoy en día, que tampoco es perfecta, pero que cuando se habla de que en Grecia nació la democracia, que en Atenas era la ciudad de la democracia, idealizamos eso y era algo muy, muy limitado. Era un privilegio que tenían unos pocos. Solo tenían derechos políticos los ciudadanos, y ciudadanos eran muy pocas personas. Porque ciudadanos eran los nacidos allí, que tenían hijos, o sea, que eran hijos de hijos de hijos, o sea, que tenían no sé cuántas generaciones que avalaban esa nacionalidad de esa ciudad, ¿no? Los atenienses puros, por así decir, que además habían cumplido con el servicio militar, que etcétera, ¿no? Que tenían un montón de requisitos para ser ciudadanos. Las mujeres no votaban. Las mujeres no contaban para los griegos como para decidir en el gobierno. Los metecos, que eran extranjeros, los metecos, que había muchos, que eran personas que vivían allí y trabajaban allí, incluso siendo ricos o lo que fuera, porque había gente que eran comerciantes que vivían allí, y los esclavos que tampoco votaban. Tampoco podían decidir, no solamente no votar, sino no estar en ninguna de las instituciones gubernamentales como los magistrados, la eclesia, el Boulé y el IEO. Uno de los gobernantes más importantes fue Pericles, ¿vale? Pericles fue un gobernante de Atenas que pasó fuertes dificultades porque emprendió tareas muy ambiciosas como construir la Acrópolis de Atenas, ¿no? Con el Partenón y grandes monumentos que se hicieron en su época, a la vez que tenía que luchar contra los persas y bueno, en una época fue una época muy difícil, ¿no? En ello pues también los propios griegos a veces lo aceptaron y otras veces lo condenaron, o sea, lo rechazaron y luego lo volvieron a elegir, o sea, lo típico que pasa con los políticos, ¿vale? Pericles fue un griego que pasó momentos de gloria y de catástrofes, ¿vale? Entonces vamos a poner alguna imagen de Pericles para que vean esta típica escultura con el casco puesto sobre la cabeza, ¿vale? Que es muy conocida, ¿vale? Esta imagen, cuando vean ustedes este casco echado para atrás sobre la cabeza, sabrán que estamos hablando de Pericles, ¿vale? En la página de Wikipedia, pues aquí tenemos toda la historia. Nos lo consideran tanto político como orador. Tenía gran capacidad de hablar y de explicar y de defender sus puntos de vista. Y estuvo en lo que se llama la Edad de Oro de Grecia, ¿vale? De Atenas. Que le pillaron tanto las guerras médicas como las del Peloponeso, que son otras guerras que vamos a hablar después, de las que vamos a hablar a continuación. Consiguió hacer una confederación donde la ciudad de Atenas, digamos que comprometió a otras ciudades a que formasen una alianza con ella. Las ciudades eran independientes, pero en esta confederación, la confederación de Delos, Pericles consiguió entablar una especie de alianza con otras ciudades, ¿vale?
Y bueno, construyó el Partenón, ¿vale? Este edificio tan famoso del que hablaremos a continuación. Vale. Bueno, vamos a seguir con el tema. Y la otra gran ciudad es Esparta, ¿vale? Esparta, por el contrario, era una polis aristocrática y militar que representaba un régimen oligárquico donde el poder estaba controlado por unos pocos. No tenían un representante elegido democráticamente, sino que el poder estaba repartido entre unos pocos, una oligarquía, con un sistema de elección muy distinto. Era más bien, lo importante era que esta ciudad, Esparta, veneraba o valoraba la guerra por encima de todo. Un espartano, como todo el mundo sabe, era un guerrero que tenía que haber superado difíciles pruebas. Los niños que salían defectuosos eran arrojados por un barranco. Cuando nacía un bebé que tenía un pie mal o que se veía que no estaba bien formado, por doloroso que fuera para una madre, ese niño les era arrebatado a las madres y lo tiraban. Y tenían fuertes, difíciles pruebas, ¿no?, en las que algunos morían para ser ciudadanos espartanos. Y no digamos luego en las guerras, ¿no? Bueno, pero Esparta tenía también esclavos. Contaba con... Vamos a ver un poco las guerras médicas en las que hemos hablado antes, ¿vale? Que eran las guerras en las que los persas, cuando comenzó con Ciro el Grande, el rey persa, intentó invadir Grecia, ¿vale? La península balcánica. Y en este periodo pues destacaron en gran medida los espartanos, ¿no?, como guerreros que tuvieron gran protagonismo en la lucha contra los persas, ¿vale? Una de las primeras grandes batallas fue la batalla de Maratón, ¿vale? La batalla de Maratón, de aquí viene la famosa carrera de Maratón, que fue una carrera una gran caminata, una carrera de un soldado que recorrió 42 kilómetros corriendo en esa ciudad, ¿vale? Filipides era un corredor que corrió hasta la ciudad de Atenas para levantar la moral de la ciudad, para decir que habían ganado, que iban ganando. Entonces fue corriendo desde la batalla hasta la ciudad para comunicar que habían ganado una batalla, ¿vale? La batalla de Maratón. En otro momento tenemos la famosa batalla de las Termópilas, ¿vale? Donde ya era el otro rey, Jerjes, ¿vale? Jerjes, un rey persa, el que intentó de nuevo invadir la península balcánica, y en este caso tuvieron protagonismo los espartanos con la famosa batalla de los 300 de las Termópilas, ¿vale? El rey Leónidas, famoso por la película, ¿verdad?, situó a 300 soldados espartanos y 1000 de otras regiones. Siempre se habla de los 300, pero es que luego había bastantes más que estaban ayudando. Y aquí les cuenta esto, que Jerjes les envió un mensaje exhortándoles a entregar las armas, a lo que respondieron: ven y tómalas, ¿no?, que es un desafío al rey Jerjes, ¿no?, que dice que dejen las armas, y dice: pues ven y tómalas, ¿no? Y tal como era el lugar de privilegiado para los griegos, con las falanges de los hoplitas, ¿no?, que eran ciudades, estos eran fuertes soldados con grandes escudos y lanzas, ¿no? Esto era un hoplita,
y una falange es una formación compacta de soldados con los escudos pegados uno contra otro, ¿no? En esto ya los romanos tendrían mayor perfeccionamiento de la técnica, ¿no? Incluso con escudos rectangulares que encajaban unos con otros, ¿vale? Pero una falange, pues todo el mundo sabe que es una formación compacta de soldados que está erizada de lanzas y que luchan juntos, ¿eh? Entonces, en esto, pues perdieron los griegos porque hubo un traidor que les contó a los persas por dónde podían atacar por la retaguardia. Si no hubiera sido por el traidor, habrían resistido muchísimo más los espartanos, ¿no? Y luego la tercera batalla que les estaba contando, que esto por lo menos que en el examen les suene a ustedes, o que si hago un cuestionario de este tema que puedan saber algo de la respuesta, es la batalla de Salamina, donde esto fue una batalla naval en la que una alianza de ciudades-estado griegas luchó contra la flota del Imperio persa, ¿eh? Entonces estaba cerca de la isla de Salamina, por eso se llama la batalla de Salamina, y Jerjes en este combate naval de nuevo sufrió una derrota, ¿vale? Porque los barcos chocaron entre sí, se obstaculizaron, en fin, que de nuevo ganaron los griegos en esta batalla, la batalla de Salamina, ¿de acuerdo? Bueno, entonces esto en cuanto a las guerras médicas y la diferencia que había entre Atenas y Esparta. Por favor, vean bien los apuntes. Aquí tienen lo que puede caer en el examen. Y seguimos. En la segunda mitad del siglo V a.C. hubo continuos enfrentamientos entre espartanos y atenienses por el control de la región. Ya les he mencionado hace un momento que Pericles había establecido una confederación, una liga, la Liga de Delos, ¿vale? O Confederación de Delos. Era una alianza entre ciudades que dependían todas de Atenas, ¿vale? Atenas era la que había conseguido el compromiso de estas ciudades. ¿Y contra quién era? Pues contra la hegemonía espartana, porque es que los espartanos también querían controlar la región griega, ¿eh? Entonces, los espartanos por su parte también establecieron guarniciones por distintas ciudades de la Hélade, ¿vale? Entonces, por el control de la región hubo enfrentamientos entre espartanos y atenienses después de haber derrotado a los persas. O sea que después de conseguir detener a los persas, lo que va a ocurrir es otra guerra más que se va a llamar la Guerra del Peloponeso o las Guerras del Peloponeso, que son unas guerras que van después de las guerras médicas, ¿vale? Tengan en cuenta las fechas, voy a subrayarlo aquí, por lo menos que sepan quiénes se enfrentan en las guerras estas, ¿no? Entonces, las guerras médicas son las guerras que se dan en la primera mitad del siglo V entre griegos y persas, ¿vale? La amenaza del Imperio persa sobre las polis griegas dio lugar a las guerras médicas, ¿vale? Pero luego, después, lo que vamos a tener es enfrentamientos entre espartanos y atenienses, y son las guerras del Peloponeso, que van de los años 431 a 404 a.C. ¿Vale? Basta con que me digan que primero eran las guerras médicas y luego las guerras del Peloponeso. La primera mitad del siglo V está determinado por las guerras médicas y la segunda mitad del siglo V por las guerras del Peloponeso. Y estas guerras del Peloponeso acabaron
sorprendentemente, con la derrota de Atenas, y esto, paradójicamente, la derrota de Atenas supuso una profunda crisis en las polis griegas. Los espartanos eran fuertes guerreros, eran una élite guerrera, pero Atenas era la cuna de la cultura y de las artes. Entonces, esto, que ganaran los guerreros espartanos a los atenienses, detuvo o produjo una crisis general en todas las polis griegas, ¿vale? Aquí vemos un poco cómo estaba repartido el poder en el momento de las guerras del Peloponeso. Nos dice aquí este letrero que la guerra del Peloponeso se extendió desde el 431, desde el año 431 a.C. hasta 404 a.C., casi terminando ya el siglo V y entrando en el siglo IV. Y enfrentó las ciudades de Atenas y Esparta. Y esta última, Esparta, venció a Atenas, lo que trajo la decadencia de la antigua Grecia. Los que están en color salmón son los aliados de los atenienses. Tenemos el Ática, ¿no?, donde está Atenas, ¿vale? Vamos a verlo aquí más claro. Tesalia, otras regiones por aquí. Y luego toda la costa de Asia Menor también. O sea, tenemos toda la costa de Asia Menor con Halicarnaso, Mileto, y las islas de Lesbos, de Samos, la isla de Rodas. Tenemos todo esto que está controlado por la Liga de Delos, que era la Liga de Atenas, la confederación de ciudades-estado que apoyaban a Atenas. Y luego vemos en color violeta o morado la zona marcada por el control espartano, por los espartanos. Obviamente está la península del Peloponeso, que era donde está Esparta. Península del Peloponeso es este último apéndice que hay en la península balcánica, ¿verdad?, con sus tres puntas hacia el sur. Beocia, con la ciudad de Tebas, que siempre fue enemiga de Atenas, ¿vale? Beocia. Y aquí arriba Macedonia, que ya veremos que va a cobrar un protagonismo determinante después de este periodo, ¿vale? Aquí hay alguna zona más, pero parece que a pesar de la mayor extensión de la zona ateniense, ganaron los espartanos, ¿vale? Luego tenemos en verde oliva, otros estados que no quisieron ponerse de un lado ni de otro, que fueron neutrales: Epiro, Etolia y alguna zona más. Bueno, y Creta. Vale, entonces, ¿qué va a pasar con esto? Pues que acaba la guerra entre espartanos y atenienses. Ha acabado la guerra entre espartanos y atenienses y han ganado los espartanos. Esto ha producido una crisis general porque Atenas era quien controlaba la economía. Entonces, una vez sometida a Atenas, pues entra en declive la economía. Luego también las artes y la cultura también se detienen durante el tiempo que controla Esparta todo esto, ¿vale? Entonces, estamos en una crisis. Pero, ¿qué va a pasar? Pues que este estado de aquí del norte, que era un estado griego que siempre estaba un poco a la zaga, que estaba un poco menos desarrollado que los demás, que estaban aquí retirados de donde estaba dándose siempre toda la cultura y todo el desarrollo. Todo lo importante que ocurría era en el sur, en la zona de las islas, en la península del Peloponeso, en el Ática, ¿vale? Entonces, todo esto era el protagonismo de Grecia. Y Macedonia
era una región habitada por pastores, sobre todo, por gente más rústica, que no habían aportado nada a la cultura, no habían tenido ningún autor famoso, no tenían ningún político importante. Macedonia era una región griega, con la misma cultura, con todo lo demás, pero que nunca había sido importante. Y ahora va a resultar que va a ser la protagonista. Porque, como dice aquí, en la época helenística, que ya sería el tercer apartado, tras las guerras del Peloponeso, las polis griegas quedaron muy debilitadas. Y esta debilidad fue aprovechada por el rey Filipo II, que era el rey de Macedonia, que conquistó la mayor parte de la Hélade, ¿vale? Toda la zona griega. Entonces, aquí en Macedonia, cuando todo esto está desarticulado, están debilitados, todo se está recuperando de la guerra, los espartanos han impuesto un régimen aristocrático, guerrero, que no tiene nada que ver con la democracia ateniense, con todo el esplendor de la economía y de las artes. Entonces, los macedonios van a aprovechar toda esta coyuntura, van a aprovechar que todo esto está debilitado para invadir todo. Entonces, el rey Filipo II va a ir tomando, invadiendo cada región con victorias que van a ser realmente admirables, porque los guerreros tebanos, por ejemplo, eran tremendos, eran temibles, ¿no? Que luchaban hasta la muerte, siempre en parejas, de 2 en 2, porque se protegían uno al otro. Luego Atenas también va a derrotar a Atenas, va a derrotar a todos. O sea, el rey Filipo II va a tener una carrera brillante, ¿no? Pero el rey Filipo II va a ser asesinado, va a morir tempranamente y le va a suceder su hijo Alejandro. Y Alejandro, este macedonio, hijo de Filipo II, va a convertirse en el mayor rey de la historia, el que ha conseguido en menos tiempo el mayor imperio de la historia de la humanidad. Y se va a llamar Alejandro Magno, Alejandro el Grande, ¿vale? Su hijo, Alejandro Magno, venció a los persas en sucesivas batallas y extendió la cultura, el arte y la lengua griega por el norte de África, la península arábiga y Mesopotamia, llegando hasta la India, ¿vale? Entonces, Alejandro Magno, vamos a poner un breve apunte para que veamos la documentación que nos viene aquí, por ejemplo, en la Wikipedia, con este busto tan famoso, ¿no? Alejandro, que era ya el tercero de Macedonia, Alejandro Magno, Alejandro el Grande, venció, no tenemos aquí un mapa, a ver si tenemos un mapa, bueno, aquí tenemos una primera etapa de la salida de Alejandro. La ciudad más importante de Macedonia no nos suena de nada a nosotros, pero se llamaba Pella, ¿vale? Esta era la ciudad de Macedonia, que para los macedonios era más importante que ninguna otra, ¿no? Entonces, Alejandro va a cruzar el estrecho de Dardanelos, y va a pasar a Asia Menor, y aquí es donde comienza la gran conquista de toda Asia. Va a ir conquistando ciudades de Asia Menor, Éfeso, Mileto, Halicarnaso, y va a ir derrotando a todos los sátrapas persas, ¿vale? Un sátrapa era un gobernante persa de una región. Entonces, los sátrapas estaban a las órdenes de los reyes persas, ¿no? Tenían su ejército y Alejandro fue derrotando uno tras otro en esta región. En la batalla de Gordium, aquí está el famoso mito del nudo gordiano, ¿no? Cuando en la ciudad de Gordium, aquí había un oráculo que decía que el que deshiciese un nudo que había de unas cuerdas que ataban un yugo, ¿no? Era de unos bueyes, un nudo que ataba un yugo. El que deshiciese ese nudo conquistaría toda Asia, decía el oráculo de Gordium.
Y Alejandro lo que hizo fue, en vez de ponerse a deshacer el nudo peleando con las manos, fue cortarlo. Lo cortó con la espada. Entonces eso, bueno, pues fue una manera como de saltarse las normas y aún así conseguir, digamos, lo que tenía que hacer, que era conquistar Asia, ¿vale? Entonces, Alejandro, parte de Macedonia, como hemos visto ahí en el mapa de Wikipedia. La batalla era la de Gránico, no la de Gordium. Lo que había en Gordium era el oráculo del nudo gordiano. En la batalla de Gránico, aquí vence a los persas y lo hará sucesivamente en otras batallas, como la batalla de Isos. Luego conquistará Oriente Próximo, toda la zona sirio-palestina, y esto le va a causar grandes complicaciones, dolorosas bajas, va a perder muchos hombres, va a ser herido, y la ciudad de Tiro va a resistir valientemente, y le va a costar muchísimo esfuerzo a Alejandro conquistarla, ¿vale? Luego, en cambio, Egipto acepta su llegada y apenas presenta resistencia. Egipto estaba en manos de los persas también en este momento. Egipto ya había perdido toda su independencia como reino egipcio y estaba en manos de los persas. Entonces Egipto se entrega a Alejandro, se entrega a los griegos. Y una vez que pasa por Egipto, funda la ciudad de Alejandría, ¿vale? Alejandría era una de las ciudades que fundó Alejandro. Fundó, me parece que 14 Alejandrías, ¿vale? Que fundó distintas ciudades a medida que iba conquistando. Entonces, pasa por Jerusalén y ya se mete en Mesopotamia. Aquí vemos cómo cruza los ríos Tigris y Éufrates, vence en la batalla de Arbelas, ¿no? Conquista Babilonia. En Babilonia va a establecer, digamos, una sede, ¿no? Lo que va a ser un palacio. La ciudad va a adentrarse en Persia y va a pasar por la ciudad de Susa y va a conquistar la ciudad de Persépolis. Persépolis es una ciudad que también se le entrega, no ofrece resistencia, y sin embargo lo que hace Alejandro o deja hacer a sus tropas es destruir la ciudad. Destruye la ciudad de los persas, la capital del imperio persa, con todos sus lujos, con todos sus palacios, es quemada, es destruida por los griegos, y eso que se entregó pacíficamente. ¿Por qué? Pues, por ejemplo, dicen los novelistas que han hecho novelas de este personaje que aquello era muy tentador para algún general griego o macedonio para quedarse allí y erigirse como rey independiente de Alejandro. Entonces Alejandro, para evitar la tentación de que alguno de sus lugartenientes, de alguno de sus hombres de confianza se estableciese allí y se convirtiese en un enemigo suyo, lo que hizo fue destruir la ciudad para que a nadie le diesen ganas de quedarse allí y de proclamarse rey. El único rey que tenía que haber era el propio Alejandro. Entonces, por eso destruyó Persépolis. Y luego ya se mete en esta zona tan profunda de Persia, ¿no? Donde va a fundar otras ciudades, donde conocerá a una de sus esposas, Roxana, y cuando llega a cruzar el río Indo y ya entra en lo que es la India, aquí sus hombres ya se amotinan y le dicen: no queremos luchar más, estamos hartos, queremos volver a casa. Sus soldados están totalmente agotados, diezmados, tiene un ejército formado más por extranjeros que por macedonios. El ejército hindú, los indios, tienen elefantes, tienen armas también, es muy difícil vencerlos, lo que hace es que pierde muchos hombres, caballos y tiene que retirarse. Entonces, a pesar de haber luchado contra los indios, haber cruzado el río Indo, Alejandro ya emprende el regreso y vuelve a Babilonia, ¿vale? Y aquí muere Alejandro porque es envenenado, ¿vale? Muere
muy joven, con 30 y pocos años, pero muere de causa no natural, envenenado seguramente, ¿vale? Bueno, entonces este imperio lo construyó Alejandro Magno en muy corto plazo, del año 336 al 323 a.C. Como vemos, han pasado pues simplemente 13 años. Es un periodo récord, digamos, de conquista y de victorias una tras otra. Sabía controlar muy bien la caballería y la infantería, ¿no? Tenía muy buenas tácticas y era un gran general. Y esta expansión, la única vez que Grecia ha salido de su pequeño territorio, esta expansión va a contribuir a la difusión de la cultura griega por Oriente, dando lugar a lo que se conoce como helenismo. Entonces vemos que toda esta zona y Egipto van a quedar ¿cómo decir? A la sombra, digamos, de la cultura griega. Van a tener hasta una lengua parecida al griego que se va a llamar la koiné, ¿no? Una lengua para comunicarse unos con otros. Van a tener monedas con la efigie de Alejandro, ¿vale? Alejandro va a salir de lado siempre. Sobre todo porque le faltaba un ojo, porque en una batalla perdió un ojo y estaba tuerto el pobre hombre ya después de una de las batallas, ¿no? Y luego pues era más fácil de hacer una moneda de perfil que de frente, ¿no? Con una cara de perfil. Esto que vemos aquí es un mosaico ya de época romana, pero que es una copia de una copia de una copia. Entonces este mosaico representa a Alejandro Magno en la batalla de Isos y está conservado en Pompeya, ¿vale? En el Museo de Nápoles, ¿vale? Esto es una copia romana, pero que es una copia de un original griego, ¿vale? Entonces esta es la imagen que tenemos más cercana de Alejandro, ¿vale? De Alejandro Magno, que era rubio por lo visto, o de pelo claro, y sabía montar muy bien a caballo, y era un gran general. Vale, entonces, esta expansión de la cultura griega por Oriente se va a llamar helenismo. El helenismo, y por eso estamos ahora en la época helenística, es la época de expansión de la cultura griega por todo Oriente, ¿vale? Por toda esta zona que hemos visto en este color naranja, que fue el imperio de Alejandro. El imperio de Alejandro que a su muerte se dividió en partes, ¿vale? Entonces, una vez que muere Alejandro Magno, en el año 323 a.C., ¿vale? Esta fecha, a ver si pueden recordarla. El año 323 a.C., la muerte de Alejandro Magno, 323, ¿vale? 323 a.C., muerte de Alejandro Magno. El imperio macedónico quedó repartido entre sus generales, ¿vale? Seleuco, Ptolomeo, ¿vale? Y surgieron los reinos helénicos, que se llaman reinos helénicos porque todos ellos eran griegos, cuyos monarcas ejercieron un poder de forma autoritaria y se olvidaron del sentido democrático de las polis griegas. O sea, cada rey griego o macedonio que quedó impuesto, quedó situado en una zona del imperio de Alejandro, ya no era un rey democrático, sino que eran monarquías, eran reyes con poder absoluto, ¿vale? No tenían nada de democráticos. Finalmente, tras varias guerras de conquista, ya siglos después, ¿vale? Estamos en el siglo IV y llegamos al siglo II antes de Cristo, ¿no? Por eso aquí nos han puesto que la época helenística es del siglo IV al siglo II antes de Cristo. Entonces, en el siglo II antes de Cristo, ya en el año 146 antes de Cristo, siglo II antes de Cristo, llegan los romanos y los romanos conquistan a los griegos y se acabó todo el helenismo. El último reino helenístico, el último reino que heredaba, digamos, a Alejandro Magno, era Egipto, que era el reino ptolemaico, ¿vale? ¿Por qué? Porque el primer rey macedonio que hubo en Egipto, cuando murió Alejandro Magno, fue Ptolomeo, ¿vale? Ptolomeo
aparte del famoso Ptolomeo, que era un astrónomo, había un Ptolomeo que era el rey de Egipto, ¿vale? Y aquí vemos los reinos helenísticos en este mapa tan majo, donde vemos cómo quedó defragmentado el imperio de Alejandro Magno. Hemos visto aquí que todo esto fue su conquista y que estuvo unido bajo su mando mientras estuvo vivo, durante los años en que estuvo vivo, pero una vez muerto Alejandro, se reparten el reino y aquí vemos aquí a Ptolomeo, ¿vale? El reino tolemaico, que era Egipto. Empiezan los Ptolomeos, que fue una dinastía de reyes que se llamaban Ptolomeo, pero que también tenían otros nombres, y el último rey tolemaico no fue un rey sino una reina, que fue Cleopatra, que todo el mundo conoce, ¿vale? El último rey griego de Egipto fue Cleopatra VII. Luego teníamos la propia Macedonia, que sigue como un reino. Se independizan de la órbita helenística los estados griegos de siempre, ¿vale? O sea que Atenas, Tebas, las distintas ciudades griegas se vuelven a hacer independientes. Luego teníamos Pérgamo. Aquí se divide toda Asia Menor en otros reinos, como Bitinia, Galacia, Capadocia, Armenia, ¿vale? Y luego llegamos al gran reino Seleucida. El Seleuco, que fue un general de Alejandro, igual que Ptolomeo, va a quedarse con toda esta zona, desde Oriente Próximo, con toda Mesopotamia y gran parte de Persia. Y luego tenemos el reino arsácida y el reino greco-bactriano, ¿no? que también van a ser parte de los herederos de Alejandro Magno, que peleaban por su territorio y no van a estar unidos, sino que van a estar siempre guerreando entre sí. Bueno, entonces que sepan por lo menos que los dos reinos más grandes son el reino tolemaico y el reino seleucida, de los reinos helenísticos, de los reinos que surgieron después de la fragmentación del imperio de Alejandro. Vale, ahora ya nos metemos en economía y sociedad griegas. Vamos a ver qué nos pone en los apuntes. La base de la economía era la agricultura mediterránea de secano. Esta era la base de la agricultura griega, que tiene muchísimo en común con la nuestra de España. El trigo, la vid y el olivo. Somos países mediterráneos, igual que los griegos. Entonces, agricultura mediterránea de secano, el trigo, la vid para hacer vino y el olivo para hacer aceite. Y la ganadería. También tenían rebaños de ovejas y de cabras. Sobre todo estas reses, estas cabezas de ganado menores, ¿no? No tanto ganado bovino, ¿no? de vacas, sino más bien ovino, de ovejas. El comercio y la artesanía, la elaboración de tejidos, cerámica, armas y herramientas cobraron importancia a partir de la colonización del Mediterráneo y las relaciones comerciales entre los propios griegos en el mar Egeo. Eran grandes artesanos, hacían tejidos, cerámica, armas, herramientas. Y con las colonizaciones, recordemos que con la colonización del Mediterráneo, recordemos la época arcaica de las colonizaciones, hay un próspero comercio y por ello también prosperan los artesanos. Entonces va a haber grandes manufacturas de cerámica, de objetos metálicos, de armas o adornos, de tejidos, y todo ello va a circular por todo el Mediterráneo con el comercio. Entonces esto es parte de lo que nos cuentan aquí. La sociedad griega era una sociedad desigual. Podemos destacar los siguientes grupos sociales. Dicho de una manera sencilla, los ciudadanos. Ya hemos hablado de que la democracia no era una democracia plena, ¿verdad? Y solo podían votar los ciudadanos. Los ciudadanos eran los varones, los hombres, nacidos de padres libres en la polis.
No podía ser de un padre libre y una madre esclava, sino padre y madre libres. Tenían derecho a votar y a ser elegidos para un cargo público. Formaban parte del ejército en caso de guerra y eran una minoría, generalmente no más del 15% de la población en la polis. Como mucho un 15% de la población eran ciudadanos. Todos los demás eran esclavos, extranjeros y gente que no era ciudadana, porque no eran ciudadanos puros, por así decir. Los extranjeros ometecos eran quienes residían en una polis pero no habían nacido en ella. Eran libres pero no tenían derechos políticos. O sea, que estos eran extranjeros, los que habían nacido en otra ciudad y eran hijos de padres que no eran de esa ciudad. Tenían un importante papel económico al ser los principales comerciantes y propietarios de talleres artesanos. O sea, estos eran grandes inversores, eran gente que venía a trabajar, a ganar su dinero, pero no participaban en política porque eran extranjeros. ¿De acuerdo? Los extranjeros ometecos. Los esclavos pertenecían a sus amos. Muchos procedían de capturas de guerra, sobre todo. Pero también se convertía en esclavo quien nacía de padres esclavos, que había muchísimos, o quien no podía pagar sus deudas. Alguien que se había arruinado se convertía en esclavo. Constituían la base de la economía griega al trabajar en todo tipo de oficios, sobre todo los más duros. ¿Vale? Aquí falta una mayúscula. Constituían la base de la economía griega al trabajar en todo tipo de oficios, sobre todo los más duros. Quien hacía las carreteras, quien hacía murallas, quien hacía obras públicas y quien estaba sirviendo en casa, quien limpiaba, pues los esclavos. Las mujeres no tenían derechos políticos y generalmente vivían recluidas en sus casas. En la vivienda griega, donde la parte donde las mujeres realizaban sus actividades de la vida diaria, se llamaba el gineceo. Entonces, el gineceo era una zona donde solo había mujeres y eran donde estaban lavando, donde estaban tejiendo, donde estaban haciendo sus labores. Mientras que el andrón era la parte de la vivienda para los hombres, que era más grande y mejor, ¿vale? O sea, el gineceo era un lugar habitado por mujeres que era también una parte de la casa que era donde trabajaban las mujeres, ¿vale? Vean las raíces griegas, supongo que habrán pensado en ginecólogo, ¿no? Pues el ginecólogo es el hombre que digamos el médico o la persona con conocimientos médicos que estudia a la mujer, ¿no? Entonces ginos era la raíz de mujer, mientras que andros es la de hombre, ¿vale? Y luego ya llegamos a la cultura griega, pero creo que esto lo voy a dejar para otro vídeo, porque si lo empiezo me voy a quedar a medias, ¿vale? Entonces vamos a dejarlo aquí. El próximo día empiezo con la cultura griega y ya vemos también el arte y los ejercicios. Voy a ver si en otro vídeo puedo acabar todo. Muchas gracias por su atención y nos vemos en la siguiente clase.